Gloria a Dios, bendiciones, amados hermanos. Saludamos una vez más. Creemos que Dios es un Dios que ha planeado este día y que ha hecho de este día un día hermoso que lo podamos compartir. Nos atrasamos un poquitito, pero aquí estamos con nuestro hermano, amén. Creemos que Dios hará grandes cosas. Voy a planificar. Usted sabe que aquí es todo espontáneo, nada, nada oculto. Pero creemos que esto va a ser hermoso, amén. Va a ser un día hermoso, un día glorioso. Y saludamos a todas las personas que se van a ir conectando, amén. No vamos a comenzar de golpe porque conozco y sé de que este tema va de a poquito, amén. Comenzando con que este podcast Dios me lo entregó hace un tiempo atrás. Y cuando Él me habla y me dice que le ponga por nombre Aviva tu obra en medio de los tiempos. Sabemos que en una generación en la cual escasea el avivamiento, hay una generación donde escasea muchas cosas que deberían estar manifestadas en el pueblo de Dios. Amén. Después llega una confirmación a mi vida a través de un predicador que comienza a hablar y comienza a decir, Habacuc 3:2 dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y comienza a profetizarme y me comienza a apuntar. Y yo en ese momento sabía que era para mí. Lo comencé a celebrar, le comencé a levantar las manos. Comencé a decir amén, 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 amén a eso. Y yo sabía que lo que él estaba hablando no era una casualidad, sino que era Dios respondiendo mi súplica. Y también otra confirmación de lo que Dios hizo en este programa era que vino un profeta desde Argentina, que lo saludamos, profeta Iván Sosa, y él comienza a profetizarme y me comienza a profetizar hace unos 2 o 3 años atrás, no me acuerdo muy bien, pero cuando estábamos comenzando el podcast, y comienza a decirme que no parara con hacer esto porque iba a llegar a muchas personas, que no parara porque esto iba a bendecir a mucha gente. Y también otro profeta de Dios que es de Olmué, el pastor, no recuerdo su nombre, pero es esposo de la esposa de Elizabeth Puga, se llama la esposa, no me acuerdo, pero Esteban, si no me equivoco se llama. Él me profetiza y me comienza a decirme que me veía con muchas cámaras, muchas cosas que veía muchas radios, muchas cámaras, muchas luces. Y así hemos estado avanzando en este tiempo, mi querido hermano, que me está escuchando. Amén. Gloria a Dios. Aquí vamos a ser espontáneos, amén. Se nos hace difícil un poquito seguir un orden, porque los podcasts son así en verdad. Pero idealmente vamos a tratar varios temas, vamos a encajonar varios temas que Dios ha puesto en mi corazón, que ha puesto en el corazón de Joaquín. Y lo volvimos a hacer después de tanto tiempo. Hay nervios encontrados. Nunca ha sido fácil, siempre es difícil, porque llevar la palabra de Dios no es a la ligera, sino que es algo que se toma con mucho cuidado, amén. Todo lo que digamos lo vamos a decirlo conforme a lo que Dios nos ha enseñado, a lo que Él nos ha hablado, amén. Gloria a Dios. Quiero que vamos a una palabra, amén. Quiero que compartamos una palabra, opiniones con mi hermano Joaquín. Tactio se quedó callado. Vamos a ir a Salmos. A Salmos 29, 11. Salmos 29, 11. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Amén. Vamos a ir probando las cámaras, amén. También vamos probando las cámaras porque pusimos 3 cámaras. Vamos a ir probando las camaritas, vamos a ir probando el audio. Esta es la transmisión, yo no la estoy viendo ahora mismo, así que gloria a Dios. Que Dios ayude a mi esposa que tiene que acarrear con lo que yo trabajo a diario en la iglesia. Le mandamos salud, que está aquí al lado de nosotros. Saludamos a Renata, la esposa de Joaquín también. Y a los pastores que deben estar viéndonos. A las personas que deben estar ahí conectadas. Que lo ideal es que comenten, amén. Amén, eso. No es muy largo el versículo. Creo que es el último versículo de Salmo 29. Sí. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Pero igual quiero leer el Salmo 29, amén, para que veamos de qué se trata. Tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Gloria a Dios. Acontecen como el mar que Él lo detiene. Todas esas cosas suceden por la voz de Dios, suceden por la palabra de Dios, suceden porque simplemente Él creó las cosas y las creó para Él, las creó para que el gobierno y el tributo sean de Él. Amén. Y cuando Él dice Jehová dará poder a su pueblo, Él me lo hace ver de una manera notable con Moisés, porque Moisés, él no tenía cómo ir a enfrentar al rey egipcio. Él no tenía cómo entrarle, no tenía cómo, porque él había huido de Egipto. Él había estado mal con la nación de Egipto y Egipto eran los gobernantes sobre Israel. Habían sido esclavos por más de 430 años. Entonces, ¿qué sucede? Dios trae a alguien que era inservible y lo hace servible, que era Moisés, que era un pastor de ovejas. Entonces, cuando Él me comienza a hablar, Él dice, Jehová dará poder a su pueblo. Él me hace ver como cuando Moisés se le abren los mares. El pueblo comienza a reclamar, queda frente a un mar, queda frente a algo que era invencible. Y atrás vienen las personas persiguiéndolo. El reino de Egipto lo viene persiguiendo a Moisés con su pueblo. Entonces, cuando Él dice Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz, Él me hacía ver que Él iba a dar el poder para que se abriera el mar y su pueblo tuviera paz. Una cosa que se manifiestan es el poder, y el poder te bendice a través de la paz. Porque nosotros muchas veces vamos a estar en aprietos, vamos a estar en momentos que van a ser muy difíciles, pero Dios va a manifestar su poder. Y en ese Dios tenemos que creer, el Dios que abre su boca y las cosas suceden. Que Dios dice algo y se hacen. Cuando en el principio dice que se haga la luz y se hizo la luz. Entonces hay que conmoverse en esa área que nosotros tenemos un Dios de gloria. Dice la palabra de Dios, dice voz de Jehová sobre las aguas, trona el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Entonces desde un principio Él comienza manifestándose con la voz poderosa y creando todas las cosas. Después desde el otro principio que es en el Apocalipsis, que Él dice que habló y las voces que eran como muchos ríos, dice la palabra de Dios que eran como muchos truenos. Entonces la voz que
de nuestro Dios, que el Dios que nosotros tenemos es la voz de un Dios poderoso. Amén. No sé qué opina mi hermano. Amén. El salmo que ha leído nuestro hermano, precioso, y habla sobre el poder y la soberanía de Dios en todo. O sea, eh, viéndolo de un poder natural, del mover las cosas, como decía, dice su palabra, que Él le coloca límite al mar. O sea, hasta aquí nomás el mar, las olas llegan y de ahí no pasan. Pero en el Salmo 29, el rey David lo escribe que la voz del Señor se presenta como algo poderoso. Podemos ver que lo que leyó mi hermano en el versículo 7 y 8, cuando dice Jehová derrama llamas de fuego, Jehová hace temblar el desierto. O sea, podemos ver que solamente con la voz del Señor Él hace temblar su creación. Entonces podemos ver el Dios tan poderoso, el Dios tan poderoso que nosotros tenemos. O sea, Amén. con su propia voz Él hace todo. O sea, de estar todo desordenado, si nos vamos a Génesis, de estar todo desordenado, y Él dice, hágase esto, y así fue hecho. O sea, solamente Él lo dice. Y que es lo más hermoso al mismo tiempo, que Él tiene tanto poder para hacer derramar fuego, para hacer temblar el desierto, para desgaja de encina, para hacer desnuda los bosques. Jehová preside sobre el diluvio. Su voz también es sobre muchas aguas, su voz truena, y así sobre todo lo que leyó nuestro hermano. Pero lo más lindo, que a la vez, al mismo tiempo, esa misma voz o ese mismo Dios que tiene ese poder para hacer temblar su creación, ese mismo Dios bendice a su pueblo. Y ese mismo Dios le da paz a su pueblo. Entonces, yo lo veo y digo, wow, o sea, tremendo, tremendo el Dios que puede cambiar su creación con solamente su voz, que solamente puede hacer temblar el desierto con su voz, donde Él puede hacer caer fuego del cielo con su voz. También Él también es, a la vez, al mismo tiempo, también bendice a su pueblo, también le da paz. Entonces, me queda como muy... a ver cómo puedo decirlo, me choca y increíble al mismo tiempo, porque al mismo tiempo de poder hacer tantas maravillas y tantas en su creación, Él nos bendice y nos da la paz. Y podemos ver cuando dice Jehová dará poder a su pueblo, no simplemente la fuerza o el poder físico, porque antiguamente, claro, el ejército, cuando entraban en guerra, necesitaban fuerza a los pueblos, pero ahora también lo podemos ver en una fuerza, en un poder espiritual. Dios también nos ayuda a pasar las pruebas, y sobre todo también la paz. O sea, podemos ver su paz en medio de los problemas, como por ejemplo lo que decía nuestro hermano Emanuel con la historia de Moisés. O sea, Dios le da la paz a Moisés, sabiendo que lo perseguían, sabiendo lo que le venía, sabiendo lo que se le venía por delante, pero la paz la entrega a Él nomás. Entonces, a pesar de las dificultades, Dios nos sigue bendiciendo. A pesar de todo, Dios Amén. nos sigue dando la paz. Y ahí donde una vez igual decae, igual una vez, porque mira el problema, pero no vemos el Dios poderoso que tenemos. O sea, miramos la dificultad, la enfermedad, la situación difícil, pero al final y al cabo tenemos un Dios poderoso. Acá desde el versículo 1 hasta el versículo 10 habla de los tributos, hablamos del poder, del poderío que tiene Jehová con solamente su voz. Ni siquiera Él hace una acción, dice que con su voz provoca algo. Entonces, me quedo como que el mismo Dios que domina la tormenta, ese mismo Dios nos bendice y fortalece a sus hijos. Amén. Entonces yo me quedo con eso de que ese mismo Dios que puede derramar fuego, ese mismo Dios que hace temblar todo el desierto y todo, ese mismo Dios también llena los corazones de paz a sus hijos. Entonces su poder no solamente transforma, llamémosle el mundo, porque aquí los versos que dice el rey David es para transformar el mundo, cambiarlo completamente, hacer desaparecer los cerros aquí, aparecer acá y todo. Pero no simplemente eso, sino que a la vez su poder transforma el mundo y también puede transformar nuestras vidas. Amén. Es un poder que transforma. He visto muchos videos de cambios
de cambios de drogadictos al cristianismo, al conocer a Dios. Y me impacta eso porque es algo que te saca de la toma de decisiones. Y Dios ahí llega. Y con el primer hombre que llega, que quizás no era un drogadicto, quizás las situaciones cambian, sino que llega un hombre como Saulo de Tarso. Y cuando le da el encuentro a Saulo de Tarso, lo manifiesta con poder. Y siempre Dios está manifestando en diferentes etapas el poder en diferentes formas. Muchas veces se le presentó a hombres de Dios, se les presenta de muchas formas. Entonces, nosotros tenemos que activar el creer en el poder de Dios. Tenemos que activar el creer en la palabra de Dios. Tenemos que activar el poderío que tenemos en nuestras manos, el poderío que tenemos en nuestra lengua, el poderío que tenemos en volver a levantarnos y volver a creer en el poder que tenemos de nuestro Dios. Muchas veces encajonamos y encerramos a nuestra propia decisión el poder de Dios. En cambio, cuando nosotros vamos y manifestamos una gloria no visible, pero que se manifiesta a través de muchas cosas. Entonces, si tú estás escuchando este mensaje, déjame decirte en esta noche que nuevamente Dios te quiere llamar la atención para que vuelvas a creer en el poderío que Él tiene, en el poder de su palabra, en el poder de la unción que hay en nuestro Dios. Mi hermano, yo quiero preguntarte si has tenido alguna experiencia tú en algún momento de tu carrera como cristiano. ¿Qué ha pasado? Quizás ya has pasado muchas cosas que quizás viste, pero tu experiencia personal, ¿qué ha sido lo que te ha convencido o lo que ha entrado en tu vida? ¿De qué forma entró el poder de Dios en tu vida? ¿De qué forma Dios lo manifestó para que tú lo vieras? ¿De qué forma Dios lo hizo contigo? Después yo cuento mi experiencia, me preguntáis de vuelta. Pero todos yo sé que tenemos una experiencia que quizás vimos, que quizás experimentamos con nuestra propia vida, o quizás literalmente vimos algo que nos hizo creer que el poder de Dios aún sigue en esta generación. Amén. Bueno, yo a lo largo de mis 21 años que llevo dentro del Evangelio, he podido ver la mano de Dios en todos los momentos. Pero donde más he podido decir, wow, o sea, Dios, podemos ver milagros increíbles y todo, pero donde más yo me fijo y me quedo con que eso, cuando uno es infiel hacia el Señor, pero Dios siempre sigue siendo fiel. Amén. Porque donde uno a lo mejor cae, llamémosle en pecado, llamémosle en el error, en algo malo, y uno a lo mejor trata de alejarse de Dios, uno trata de no, sabéis que no, estoy mal en este momento, puedo ver que Dios sigue siendo fiel. Amén. Dios sigue bendiciendo, Dios sigue obrando, Dios sigue utilizando. Entonces, a lo largo de estos años que he podido llevar dentro del Evangelio desde pequeño, me quedo con eso. Me quedo con que a pesar del error que yo haya cometido, del pecado que haya cometido, Dios sigue ahí. Amén. Dios sigue ahí, sigue siendo fiel, porque en el momento que uno, con las fuerzas propias sabemos que no llegamos a ningún lado. Con las fuerzas propias no llegamos, no los transformamos nosotros, sino que cuando decimos ya, Señor, con tu fuerza, Señor, con tu poder, ahí es donde las cosas cambian. Ahí es donde uno se transforma. Hemos pasado, bueno, con mi esposa, muchos procesos de que hemos vivido cosas fuertes, cosas difíciles, pero aún así a veces nosotros siendo infiel al Señor, a veces tratando de, a lo mejor decayendo nuestra fe, a veces decayendo nuestra confianza, Dios sigue siendo fiel. Amén. Como se dice, a veces Dios después nos termina tapando la boca y uno dice, no, que aquí, que no, y después Dios dice, a ver, ¿cómo? Nos tapa la boca de que haber decaído en la confianza, de haber decaído en la fe, Dios nos termina dando, pero un panorama, pero distinto Amén. a lo que uno piensa.
Yo, como le digo a mi esposa, hemos vivido cosas fuertes, difíciles, en el cual hemos visto la mano de Dios. Porque uno igual decae. Si yo también fui de aquellos que no, sabéis que no sigo más. No quiero seguir yendo a la iglesia. Oh, me pasó esto, no voy a ir más. No quiero. Pero aún así Dios me tenía en consideración. Dios me tenía, a pesar de que a lo mejor me hicieron daño o para hacer cosas por allá, por acá, Dios aún así estaba y decía, hijo, te amo. Amén. Y aún así estaba ahí y decía, hijo, te amo. O sea, aunque yo no quería ir más a la iglesia, decirle, ¿sabes qué, Señor? No quiero más, te entrego todo. No quiero seguir haciendo esto, no quiero ni siquiera ir a la iglesia. Pero Dios decía, no, hijo, yo te amo. Amén. Yo te amo. Entonces, yo digo, wow, o sea, la manera que Dios se queda, la manera que Dios te sigue sorprendiendo, es increíble. Amén. Porque Dios saca de donde no hay, Dios muestra de donde uno no ve, y Dios cambia de donde uno no ve cambios. Amén. Entonces, eso para mí es lo más importante y es mi fe. Y sigue siendo mi seguridad en Él, de que independientemente yo sea al 100 con Dios o no, Dios sigue siendo fiel. Y eso para Amén. mí es como la seguridad de todos los días, que muchas veces uno, no, Señor, no quiero día nada y todo. Pero después Dios nos sorprende y digo, no, tengo que seguir, tenemos que seguir. Nuestro pastor siempre nos ha dicho, o cuando predica, siempre dice, no me quiero ir de este mundo sin saber que pude lograr más, que pude hacer más. Y a mí me queda como tan marcado, yo siempre hablo con mi esposo y le digo a ella, nosotros deberíamos ser más, aunque muchas veces uno dice, ay, amanece con flojera, o uno quisiera no seguir adelante por diferentes circunstancias, pero uno queda con eso de que hoy puedo más, hoy tengo que lograr algo más, hoy puedo hacer algo más, Amén. porque lo que se nos viene por recompensa, la salvación, yo creo que no se compara con nada lo que hagamos en este mundo, se va a comparar con el gran regalo, con la gran bendición que será cuando lleguemos al cielo. Entonces yo digo, no, yo debo seguir. A lo mejor no seré el mejor, a lo mejor no seré el mejor para predicar o para hablar o para cantar o algo, pero lo que puedo hacer lo voy a hacer de corazón al Señor. Amén. Y eso es lo que a mí lo que, como decía la pregunta de seguir, de avanzar, de que Dios sigue siendo fiel. Independientemente de lo que uno caiga a veces, independientemente de lo que uno cometa, independientemente uno haga mal, Dios sigue siendo fiel. Amén. Y eso es lo que a mí me sigue, él es como el motor, digámosle, que a mí me recuerda siempre. Cuando a veces estoy mal, Dios sigue siendo fiel. Cuando Amén. caiga, Dios sigue siendo fiel. Cuando cometo un error, Dios sigue siendo fiel. Y algo que a mí yo amo, por eso amo mucho a Dios, porque Dios sigue siendo fiel. Amén. Dice su palabra, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es una promesa que Dios nos hace a nosotros, Amén. pero es lo que a mí me llega, es lo que a mí como me impacta, me emociona, porque independientemente lo que uno cometa, independientemente lo que uno haga, Dios sigue siendo fiel. Y yo creo, para darle después a Emanuel la palabra, Ujú. yo creo que muchos cristianos caemos en eso, de Ujú. que no, hoy día cometí pecado, no, nada más. Hoy día caí en esto, no, el Señor no me quiere, el Señor me odia, y que aquí, que allá, y empezamos a decir, no, hoy día no voy a la iglesia porque pequé, hoy día no voy aquí. No, pero Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo fiel. Pero la diferencia es arrepentirse y con un corazón humilde, con un corazón contrito a Dios, contrito, humillado, un corazón dispuesto a Él. Amén. Así que también en el que está escuchando, Dios sigue siendo fiel. Independientemente de sus errores que haya cometido hoy día, ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado o en su juventud, Dios sigue siendo fiel. Amén. Y Eso si es el así. día de hoy estamos, es porque Dios ha sido fiel. Y si el día de Amén. mañana estamos, es porque Dios ha sido fiel. Así que para mí es eso, ese gran amor, esa demostración de amor grande que Dios tiene para mí, esa como demostración de amor grande, esa demostración de poder para mí, es que Dios sigue siendo fiel. Amén. Independientemente de todo, Así Dios es. sigue siendo fiel. Amén. Así es.
Creemos que Dios es un Dios que perdona, amén. Y mientras tú hablabas, Dios me traía a la memoria Joel 2, donde Dios da instrucciones a su pueblo. Y lo que él habla me llama la atención porque tú hablaste un tema muy importante y es la misericordia de Jehová. Y cuando me podías hablar de eso, del poder de Dios, el poder perdonador de Dios, me traía a la memoria cuando Dios da la instrucción en Joel 2, verso 12, dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona a Jehová tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Entonces, es hermoso, voy a seguir leyendo. Y Jehová solicitó por tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca, y desierta su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Aleluya. Dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y quiero poner paréntesis en todo lo que leí, porque más adelante es un versículo que muchos conocemos. Pero primeramente la palabra de Dios dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y me llama la atención que el poder se manifiesta cuando viene un arrepentimiento de nuestra vida. El poder se va a manifestar, su gloria se va a manifestar cuando rasguemos nuestros corazones. La gloria de Dios se va a manifestar, se va a brotar el trigo, va a llover, la lluvia de bendiciones va a venir el mosto, va a venir el aceite nuevamente si nosotros nos arrepentimos. Entonces, ¿qué dice Dios? Si ustedes se arrepienten, yo seré misericordioso. Y dice, yo soy porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Nosotros venimos de la miseria, nosotros venimos de lo peor, nosotros venimos de algo que está destituido de su gloria. Nosotros estábamos en lo último. Nosotros, imagínense que muchas veces no obtenemos riquezas humanas, muchas veces no obtenemos riquezas que podemos y queremos quizás tener y no podemos. Cuánto más espiritualmente sin Dios, cuánto más espiritualmente si nos alejamos de su presencia, en qué lugar quedamos, si no logramos las cosas que están en la tierra, menos las del cielo. Entonces Dios nos dice, vuélvanse a mí y haré que tengan todos los beneficios, haré manifestar mi poder nuevamente.
Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno. Dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Los que están haciendo cualquier cosa, vuélvanse a Dios. Jesús lo dijo. Deja que sus muertos entierren a sus muertos y vuélvanse. Tenían que volverse, tenían que seguir. Cuando Jesús dice que el que toma el arado y mira atrás no es digno de mí, es por algo. Nosotros, una vez que ya nos volvimos y conocimos un poco de su poder, tenemos que anhelar volvernos más para ver más su gloria. No es por conveniencia, no es porque queremos ver que solamente Dios haga algo por nosotros, sino que Dios pide requisito y dice, vuélvanse a mí, oren, ayunen, búsquenme, arrepiéntanse. Raguen su corazón, ya no raguen los vestidos. Antes se ragaban los vestidos, se hacía silicio de una manera en que los sacerdotes tenían que tirarse silicio en la cabeza, tenían que estar humillados días y días para que Dios los perdonara. Ahora nosotros tenemos que volvernos a Dios de una manera diferente. Dios nos deja la tarea más fácil y nos dice ahora ya no es lo físico, ya no es lo que aparentan ser, sino que ahora tenemos que aparentarlo y serlo. Aparentarlo y serlo delante de Él, porque es un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo observa, un Dios que conoce, que sabe que nos cuesta. Entonces nosotros tenemos que volvernos a Él para que Él haga las grandes cosas. Dice, tierra no temas, alégrate y gózate. Entonces todas las cosas que nosotros tenemos, las tenemos por ganancia. Este no es un Dios que quita, este es un Dios que da. Este es un Dios que regala, este es un Dios que premia. Este es un Dios que da galardón, este es un Dios que pone corona. Cuando Él se puso la que nosotros nos merecíamos, corona de espina nos merecíamos, Él la puso para Él darnos una corona incorruptible de gloria. Entonces nosotros nos volvemos a Él y dice, volveos a mí y yo volveré a vosotros. Hay dos puntos diferentes ahí, porque dice, yo os conocí a ustedes, no ustedes a mí. Yo los amé primero, no ustedes a mí. Él nos eligió para que nosotros fuéramos a elegirlo a Él. Él nos elige para que nosotros lo elijamos a Él día tras día. Él nos elige para que tú descartes el hecho de que quizás hay cosas importantes en tu vida. Quizás cuando tengas un culto, una reunión, justo toca un cumpleaños, justo toca que está de cumpleaños tu hijo, justo está de cumpleaños un primo, justo está de cumpleaños un tío. Pero si tú te vuelves a Él, vas a saber que el mejor premio es estar en su casa, es estar adorándole, es estar buscándole. Hay tiempo para todo, dice la palabra de Dios. Y uno de los tiempos quizás es de humillarse, y el tiempo perfecto también es el ver de la humillación, es el ver su gloria manifestada. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestras jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Lo que me llama la atención del último verso dice, y también sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu sobre esos días. La palabra de Dios no descarta a ningún género. Los dos géneros que existen, el hombre y la mujer, Dios le dice también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. El Espíritu de Dios fue manifestado en el Pentecostés, fue liberado en aquella cruz, se soltó y se manifestó en el Pentecostés. Su presencia y su gloria fue vista en aquellos días en la iglesia primera. Y yo creo en el nombre de Jesús que nosotros también veremos el poderío que tenían los apóstoles, el poderío que tenían aquellos profetas, el poderío que tenía Joel, el poderío que tenía Elías, el que tenía Jeremías, el que tenía Isaías. Pero cada uno de esos hombres tuvo que humillarse, pagar el precio. Ezequiel, Daniel, todos tuvieron que pasar por algo para ver algo. Todos tenemos que pasar por algo para ver algo. Entonces Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Qué hermoso. Seguimos fluyendo, ¿no? Aleluya, que hablo mucho. Pero a mí me gusta hablar de aquello que yo le explicaba a un cliente que hoy día le cortaba el pelo, que muchas de las experiencias que tenía yo en el colegio, en la universidad, le contaba que
los profesores siempre escuchaban que yo era cristiano, porque siempre le hablaba a un compañero, siempre les decía algo, o simplemente en el mundo siempre vamos a encontrar a alguien que habla de Dios, y no necesariamente bien, siempre hablan criticando a Dios. Entonces siempre yo interrumpo esos comentarios y trato de dar la explicación bien del término de lo que están usando. Si dicen que Dios es malo, le pregunto por qué es malo. Si dicen por qué Dios, no sé, típico, se llevó a mi perrito, o por qué Dios se llevó a mi abuelita, y por eso odian a Dios. Entonces comienzo a corregir, o simplemente dicen que Dios no existe y yo comienzo a hablar. Y al cliente yo le explicaba y le decía que de lo que uno sabe habla. Entonces por eso a lo que acoto que me gusta hablar de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque de lo que uno cree tiene que hablarlo bien, correctamente, y esa es la fe que nosotros profesamos. Porque si yo no creo en lo que estoy hablando, se hace nula para mí. Sí. Entonces la fe, dice la palabra de Dios, la fe sin obra es muerta. Entonces nosotros donde vayamos tenemos que hablar de un Dios de poder. Tenemos que hablar de un Dios que hace milagros. Tenemos que hablar de un Dios que no ha olvidado a su pueblo. Tenemos que hablar de un Dios que bendice. Tenemos que hablar de un Dios que en la prosperidad, en la angustia, en tribulaciones, no abandona. En cada proceso Él está ahí. Entonces yo le explicaba a él y le decían, y siempre los profesores desde octavo básico me han tentado a hacerme preguntas. Me preguntan quién hizo la Biblia, quién escribió la Biblia. Entonces, si fue escrita por hombres, no fue inspirada por Dios, no fue inspirada por Dios porque fue escrita por hombres. Y para todo hay que tener respuesta. Entonces, de algo que me encanta es hablar de la palabra de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Si nos volvemos a Él de todo corazón, si nos volvemos a Él de toda nuestra alma, dejamos que nuestro espíritu sea guiado por el Espíritu de Dios, nosotros vamos a obtener una victoria. ¿Amén? Lo que decía en el versículo al comienzo, convertido de todo corazón. Dios siempre está dispuesto a poder recibir a aquellos que se arrepienten, pero de verdad. Y de que algo ha aprendido, si algo ha aprendido en estos tiempos, en estos últimos años, ha sido de que el avivamiento comienza en nosotros o en la iglesia cuando dejamos de aparentar. Wow, algo fuerte, algo de que... pero es la verdad. El avivamiento en nosotros, cuando nosotros dejamos nuestro ser de lado, cuando dejamos de ser nosotros y dejamos que Dios entre en nuestra vida, ahí comienza el verdadero avivamiento. Porque dice, lo leyó en nuestro hermano y lo leyó en la palabra, no lo sacó de alguna red social o porque él le nació, sino que dice, convertíos a mí con vuestro corazón, con ayuno, lloro, lamento, rasgar vuestro corazón, y así sucesivamente. O sea, Dios no le dice venga, pero venga así tal cual y no cambie. No, dice venga y cambie de corazón. O sea, tiene que haber una transformación en nosotros, venir y arrepentirnos de verdad de corazón para que haya ese cambio, para que ver esa diferencia en nosotros. Y ahí cuando Dios empieza a hacer el avivamiento en nosotros, y ahí donde nosotros decimos hasta aquí nomás. Porque muchas veces Dios, antes de transformar el problema, antes de transformar nuestra circunstancia o el proceso que estemos pasando, Dios primero quiere transformar nuestro corazón. Porque de nada sirve, y por eso dice la palabra de Dios, que todas las cosas que vienen de parte de Dios nos vienen a bien. Dice la palabra de Dios que lo que uno no entiende hoy, lo va a entender mañana. Amén. Lo dice. Entonces, un corazón arrepentido, dispuesto, es el lugar donde comienza Dios a realizar su obra. Amén. Porque es mejor que Dios cambie,
su corazón que en vez de las circunstancias. Porque muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué uno pasa tanto este proceso y uno cae y vuelve a caer? Porque todavía falta que nuestro corazón cambie. Porque muchas veces queremos, Señor, cambia, pero cámbiala al problema, no nosotros. Que suena chistoso, pero muchas veces nos pasa de que, no, Señor, usted cambie, pero la circunstancia no me cambia a mí, yo quiero seguir igual así. Ujú. Pero donde está el verdadero avivamiento, donde está el verdadero cambio, Ujú. es cuando dice la palabra de Dios, niéguese a sí mismo uno y Amén. tome su cruz. O sea, Dios nos dice, siga así, yo te cambio el problema y avanza. Amén. O sea, la palabra de Dios, por lo que leyó mi hermano, dice, arrepentíos, convertíos de vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y vuestro vestido y convertíos a vuestro Dios, a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y en grande misericordia. Así es. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta para decir ya no más yo, sino Él? Ujú. Ya no más yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Que deje de yo crecer para que crezca Él. Menos de mí, más de Él. Porque así vamos a crear el verdadero avivamiento. Como dice, como habíamos comenzado con Habacuc, que el avivamiento en estos tiempos, en tu obra, en la casa de Dios. Pero necesitamos avivamiento en nuestro corazón. Así es. Necesitamos ese avivamiento en nuestra vida. Y déjeme decirle que muchas veces uno cree que los problemas son porque sí nomás, pero los problemas muchas veces, las dificultades, las circunstancias, es para que uno cambie. Amén. Y después del problema que pasa, uno dice, debería haber cambiado. Debí haberme arrodillado a Dios, haberme convertido a Dios para que Dios empiece a hacer la obra. Porque muchas veces Dios quiere cambiar nuestro corazón y uno dice, no, pero después. No, más ratito. No, después del otro problema. Entonces lo ideal, hermano, joven, para crear ese avivamiento, para ver ese cambio y ver lo que la promesa que Dios dice después, que dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas. O sea, primero es como hoy día, por ejemplo, con las leyes del trabajo. Hay derechos y deberes. Nuestro deber en este momento es convertirnos. Nuestro deber en este momento es rasgar nuestro corazón, es poner nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro espíritu en ayuno, venir con llanto, con lamento a Dios, rasgar vuestro corazón, no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová. O sea, ese es nuestro deber, eso es lo que debemos hacer, porque después por derecho Dios, ¿qué va a hacer? Va a hacer su otra parte. Que ahí es donde dice que derrama de su espíritu. Entonces, si nosotros no hacemos lo primero, no podemos pedir lo otro, porque muchas veces pedimos, Señor, avívanos, avívame, aviva mi corazón, aviva nuestro hogar, nuestra iglesia. Pero cuando Dios quiere hacer ese cambio para avivar tu casa, para avivar nuestro hogar o para avivar nuestra iglesia, somos los primeros a veces en decir que no. Y ahí, hermano, es donde hay que poner a trabajar. Yo, como digo, siempre uno habla de aquí para allá y es increíble porque muchas veces en estos casos donde uno dice, wow, aquí es donde aprendo, aquí es donde ya debo cambiar para crear ese avivamiento, para crear ese cambio. A lo mejor uno dice, ¿qué puede hacer un simple hombre, una simple mujer, un joven o alguien? Si los vamos a la Biblia, grandes hombres que a lo mejor ni siquiera pensaron en su vida, provocaron grandes cambios. Amén. Donde mujeres a lo mejor ni siquiera eran nada, a lo mejor nadie, según la gente, provocaron grandes cambios que hasta el día de hoy seguimos hablando de las hazañas que hicieron a través de la palabra de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, la última invitación, dejamos invitados a todas las personas que puedan ver este video. Las dejamos invitados para el día martes a las mujeres a las 18:30 horas en la iglesia, en la congregación, el día miércoles a las 5
Sí, los jóvenes. A los 5, los jóvenes adolescentes. Al día viernes a la oración a las 8 de la tarde, la congregación. Y el día domingo a las 6:30 comienza un culto hermoso. Dios te está esperándote. Dios te está dándote señales para que tú puedas venir. En calle Huici, esquina Caupolicán, 435. Vamos a estar activos aquí con los pastores Renato y Catherine. Te dejamos invitado. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Bendita será tu entrada y tu salida si confías en Él y confías en Él y todos tus caminos van en torno a Él. Así que Dios te bendiga. Te saluda tu hermano Manuel. Joaquín, muchas bendiciones a los que estuvieron. Compartan el podcast y Dios les bendiga muchísimo. Amén. En el nombre de Jesús, bendiciones. Bendiciones.